Estamos ahora con Herbert Cuba, que es un médico doctor, ha sido presidente de la Asociación de Médicos, y vamos a hablar de los decretos legislativos en salud. Él sostiene que rompen el mercantilismo que había en el gobierno anterior. Herbert, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Jaime? ¿Ya no tienes un cargo en la Asociación de Médicos? Sí, soy miembro de la asociación, soy su vocero. Vocero. Y estuve de alguna manera relacionado siempre a la salud, pues como tú sabes. Claro. Bueno, cuéntanos, porque creo que usted tienes una lectura de los decretos legislativos en salud que te parece que son positivos, que rompen, me has dicho, con el mercantilismo que había en la salud durante el gobierno anterior. ¿Cómo así? Explica. Sí, yo he tenido una posición muy crítica en relación a los 22 decretos legislativos que se dieron en la gestión del presidente Humala. Y tuve esa posición en vista que lo que se armó en ese momento fue un sistema mercantilista que puso muchas trabas a la inversión, a tal punto que la inversión en salud en el lustro pasado ha sido muy escaso y los indicadores sanitarios se cayeron todos. Se generaron una serie de instituciones burocráticas, se más que duplicó el gasto en salud en el país. Nunca antes han tenido tanto dinero para la salud pública, sin embargo los indicadores han sido desastrosos. El día de ayer mismo el presidente PPK recordó que cuando él fue ministro en el año 2006, la mortalidad infantil estaba en 17%, y que hoy día el indicador sigue en lo mismo. Es decir, 10 años después, estos indicadores no han mejorado. Es más, hemos logrado el triste récord de tener el 54% de vacunación cuando empezó este gobierno, cuando siempre los indicadores de vacunación estaban en el 90-95%. Es decir, ha habido una total ineficacia para la respuesta sanitaria del sector salud, y esto tiene que ver mucho con la frondosa legislación que se dio en el lustro pasado. Lo que ha venido ahora con estas facultades legislativas que han sido especiales, ambos, tanto el presidente del Congreso como el presidente del Consejo de Ministros, vieron con beneplácito el acuerdo que llegó la bancada fujimorista en el Congreso de la República con el gobierno en el otorgamiento de las facultades legislativas. Y este ha sido un caso especial, un caso sui generis, que por primera vez se puso un diagnóstico a las anomalías del Estado en modo transversal y global. Cuando dices optimizar los servicios de salud que otorga el Estado al ciudadano, te estás refiriendo a 18 ministerios, te estás refiriendo a 1.840 distritos y a los 3 niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. No era posible que el Estado o la ley pueda detallar los 1.840 distritos para decir que sí entran las municipalidades o todos los ministerios. En consecuencia, lo que se esperaba más bien es estas 3 palabras mágicas: destrabar, desburocratizar y transformar. ¿Y qué es lo que ha hecho en estos decretos legislativos que ha dado el Ministerio de Salud? ¿De qué forma, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso más discutido, que es el decreto legislativo 1305 o 1305, que es el que transfiere el INEN a el Ministerio de Salud. Es decir, de ser un organismo público descentralizado, un OPD o una OPE, como se dice hoy día, pasar a un organismo desconcentrado. Esta norma es de vital importancia para la lucha contra el cáncer y para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en los 8.000 establecimientos de salud que tiene el Ministerio de Salud, se lucha contra el cáncer. En todo se hace detección precoz de enfermedades. Pero ¿qué ocurría aquí? Que no había un diálogo directo entre los 8.000 establecimientos del Ministerio de Salud y un solo instituto en Lima Metropolitana, porque era autónomo. De tal manera que un ginecólogo que hacía una detección precoz de cáncer de cuello uterino veía las vía crucis para poder transferir a su paciente o darle el tratamiento a su paciente, porque eso era monopolio exclusivo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y estamos hablando de una falta de conversación entre 2 entidades públicas, es decir, sí se ajusta a la facultad que dio el Ejecutivo para optimizar los servicios de salud. Ahora el INEN sería una suerte de cabeza de red nacional. El INEN, al ser un instituto desconcentrado, va a seguir siendo autónomo,
pero va a ser un ente normativo a nivel nacional y va a tener que gobernar y cogobernar con los 8.000 establecimientos de salud que tiene el país. Va a poder implementar las políticas preventivas que necesita el país para evitar el cáncer y no va a tener que gastar tanto dinero en curación o en grandes maquinarias, sino va a tener que abocarse fundamentalmente a dar las pautas para que todos los servidores de salud a nivel nacional puedan luchar contra el cáncer. El otro agravante que hay aquí es que también hay que destrabar el ingreso de nuevas fuerzas económicas en el mercado. Nosotros sabemos perfectamente que para el cáncer hay una serie de seguros privados, una serie de instituciones privadas que quisieran entrar al mercado con la finalidad de poder darle mejor servicio al ciudadano y de repente mejores precios y mejores costos, como es lo que es natural en una liberalización del mercado. Y eso lo que busca este decreto legislativo 1305, es decir, abrir el mercado, fortalecer que los seguros privados, otros seguros privados, no solo los que existen, puedan entrar al mercado, puedan ayudar al sector público a resolver el problema del cáncer en el país. Yo creo que es una medida que espero que el Congreso le dé luz verde, o de lo contrario, que el Congreso corrija lo que tenga que corregir, pero no se quite el norte fundamental, que es destrabar y abrir el mercado para que los usuarios se beneficien directamente. Además, en el caso del INEM, fuera de este problema orgánico que usted menciona, falta de conexión con todo el sistema de salud, tenía problemas muy serios de administración, de gestión, incluso de corrupción, según se dice. Claro, todo sistema mercantilista, Jaime, es corrupto. El sistema es así, y lo hemos vivido nosotros. ¿Y por qué lo llama mercantilista usted en este caso? Porque en general este sistema está hecho para favorecer a un grupo empresarial que están en el mercado y que luego cuando quieren entrar nuevos al mercado existen tantas barreras. Pero este grupo empresarial en este caso es del Estado, porque el INEM era del Estado. Esa es una primera parte, pero ese Estado da pie a un segundo grupo que entra después de esto. Y evidentemente que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con su humor inglés que lo caracteriza, lo ha etiquetado perfectamente. En una intervención que tuvo en RPP, al final de su intervención dijo que este decreto 1305 que pasa el INEM al Ministerio de Salud agradece, ¿no?, a los que trabajaron esto antes, pero ya cumplieron su función. Y lo mencionó con nombres y apellidos. Le puso el doctor Carlos Vallejos, a quien agradeció públicamente por su contribución contra el cáncer. Sin embargo, hoy día estamos en una mejor visión de ver un mercado mucho más amplio, mucho mayor, para esperar que entren otros grupos también al mercado y sobre todo se beneficie la gente. El Ministerio de Salud, esos 8.000 establecimientos tienen que dar atención en el cáncer a todo el país. Y el otro tema que es importantísimo, este decreto legislativo 1305, es el tema de las redes integrales de atención primaria de salud, que el decreto legislativo que ha sido derogado. Lo que la gente tiene que saber, Jaime, que ese decreto legislativo que se promulgó el año 2013 nunca se aplicó. O sea, no hay nada. Fue que crea las redes, pero el concepto de las redes es un concepto interesante, correcto. Es un concepto correcto, el sector privado lo usa mucho porque todo se trabaja en redes y el sector público debería usarlo, pero el decreto legislativo se dio en diciembre del 2013 y nunca se implementó, o sea, no existe. Entonces lo que ha hecho la ministra con mucho criterio es derogar por lo que no existe, lo que no se implementó por todos los informes técnicos que se dieron, que informaron por qué no sirve. Pero no lo ha reemplazado. No, lo ha creado y ha generado un mecanismo dentro del Ministerio de Salud, a través de este decreto legislativo, para que las redes que existen actualmente se potencien, se mejoren y se cambie de mirada. Mira, Jaime, la mirada fundamental está en la prevención. Y un paciente que empieza la enfermedad no tiene síntomas, no tiene molestias. Las molestias vienen después, cuando ya es tarde y deja secuelas y la enfermedad o te transforma en incurable o deja dramas para el futuro. Entonces, la medicina preventiva que se tiene que aplicar en el país y que es el norte que se tiene que aplicar es la medicina de tratar a los sanos, de hacer el chequeo médico permanente, anual, que el Ministerio de Salud se dedique a los sanos para hacer detención precoz de los enfermos. Esa óptica es nueva y esa visión grande. ¿Cómo se va a implementar?
a través del Ministerio de Salud, a través de un decreto supremo, van a ir implementando las redes sucesivamente en función de la realidad sanitaria de cada lugar. No puede estar una norma nacional. Esa norma, por ejemplo, está muy bien derogada, Jaime, muy bien derogada. Y la otra norma que también discuten de ese mismo 1305 es la famosa Escuela de Salud Pública. Este es algo increíble. La Escuela de Salud Pública se desactivó el año 2001 en la gestión de Valentín Paniagua. Y ya no hay más escuela desde entonces. Luego, en el año 2013 también, en una norma complementaria del decreto legislativo 1161, se señala, reactívese la escuela, pero eso es todo. No hay escuela. Entonces lo que ha hecho la ministra es correcto. Si no hay nada, ¿qué has hecho? Derogar, porque por una disposición complementaria y final no puedes crear una universidad que dé títulos, que dé grados académicos. Y por último, preguntémonos si el Ministerio de Salud debe o no tener universidad propia. Esa es una pregunta que le dejo yo a tus televidentes para que se respondan. Sí, pues. Pero yo creo que en ese acápite ha hecho bien el Ministerio también en derogar algo que no sirve. Y en consecuencia, creo que estas normas han tenido tres grandes críticos. Los primeros de ellos señalan que las normas no sirven para nada porque no ha habido una delegación de facultades en modo explícito, no dice sector salud. Y efectivamente, la medida autoritativa del legislativo, el gran consenso fue no poner ministerios. Es un tema transversal a todos los sectores. Más bien hubiese incumplido el Ministerio de Salud si no hubiera dado las normas que se han dado en este momento. Y yo hago un llamado a la bancada mayoritaria del Congreso de la República para que el tema lo tome con toda seriedad. Hay que honrar el compromiso de destrabar, desburocratizar y transformar. A pesar de que hay reclamos por aquí y por allá, yo creo que el norte que se ha tomado es el correcto. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa, nos despedimos hasta el día lunes. Buen fin de semana.